Punto por punto, análisis y crítica sin censura, con los periodistas Mucio Cárdenas Arellano y Roberto Morales Ayala. Estamos en Punto por punto, análisis y crítica sin censura, con el periodista Mucio Cárdenas Arellano y un servidor, Roberto Morales Ayala. Hablaremos de un tema muy sensible para la sociedad, sobre todo la del sur de Veracruz y en todo el estado de Veracruz. La violencia, la inseguridad. ¿Esta será la herencia a Cuitláhuac? ¿Otro baño de sangre? Y en otro tema, también ya a 5 meses de que termine este gobierno de 2 años, presidido por Miguel Ángel Yunes Linares, la pregunta es si dejará el gobierno peor como lo dejó su antecesor Javier Duarte de Ochoa. Esos son los temas que trataremos hoy, Mucio, y el más sensible es el de la inseguridad. Sí, Roberto, yo veo con preocupación el caso de la violencia que no se ha podido abatir, que por momentos, según cifras oficiales, según el Secretariado de Seguridad Pública a nivel nacional, se han logrado por momentos contener, desmembrar bandas, su efecto en la sociedad, pero que al paso de los días se vuelve a recrudecer el problema. Enfrentamos de nuevo una oleada de ejecuciones, violencia, secuestros de personas inocentes, ajuste de cuentas entre las bandas, en algunos casos simulación de que hay un ajuste de cuentas. Y creo que lo que resumiría todo esto es cómo incluso ya tienen un proyecto mediático los grupos del crimen organizado, cuando graban lo que hacen, las detenciones, la tortura, la divulgación de cuando sus víctimas, qué papel tenían dentro de algún grupo, alguna célula delictiva, y a fin de cuentas el asesinato y la mutilación de esa víctima. Y sobre todo, no querer ocultar lo que hacen, sino divulgarlo, grabarlo en un video, subirlo a las redes sociales, algo que impacta mucho a la sociedad. La pregunta es, ¿así va a llegar el próximo gobernador, Cuitláhuac García? ¿Va a enfrentar ese nivel de violencia? Creo yo que es el momento en que debiera de apretar el aparato de seguridad, esos convenios que hay entre gobierno federal, gobierno estatal, la participación de fuerzas en algunos casos incluso municipales para tratar de contener la oleada, pero desgraciadamente lo que vemos es un escenario bastante complicado para Cuitláhuac García, el próximo gobernador emanado de Morena, que si comparamos es exactamente lo que ocurrió con Javier Duarte, deja un estado en una grave situación de violencia, así lo recibe Miguel Ángel Yunes Linares, no puede contenerlo en los primeros meses como había ofrecido, en los primeros 6 meses, se alarga prácticamente a sus 2 años y esa es la herencia que va a recibir finalmente Cuitláhuac García. Sí, Mucio, definitivamente el tema de la inseguridad es el problema de fondo que existe en este país. Realmente, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, aterrizándolo aquí a lo que nos afecta, a lo más cercano que es nuestro estado y en el sur de Veracruz, creo, Mucio, que el gobierno que va a suceder a Miguel Ángel Yunes Linares, en este caso el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez, ya debería estar reuniéndose con el actual gobernador para hacer unas mesas en las cuales ya estén tratando de ver las estrategias para combatir esta ola de delincuencia tan tremenda, para que no se convierta precisamente en una herencia, sino que ya haya un trabajo y un conocimiento al asumir el poder. Eso es indispensable. Yo creo que es una de las cuestiones que más le están preocupando a la sociedad. Realmente en estos últimos días, por verlo aquí en el sur de Veracruz, se dieron 2 casos terribles de cómo estos grupos delincuenciales propagan el terror. Para amenazarse entre ellos, propagan el terror. En el caso del municipio de Las Chuapas, levantan a un muchacho, a un jovencito de 20 años, estilista, se lo llevan, difunden cómo lo están interrogando y está dando él nombres de personajes del municipio de Coatzacoalcos, donde ellos les lanzan amenazas y posteriormente difunden otro video donde está el cuerpo desmembrado en 8 partes, donde le toman la cabeza,
se la ponen arriba de todo ese montón de partes humanas y es terrible, es espantoso porque ese video circuló a nivel nacional. Apenas hoy en la madrugada, estamos grabando hoy miércoles, aparecen los cuerpos de 2 jovencitos en Coatzacoalcos. Todo parece indicar que eran víctimas de secuestro, pero lo más delicado, además de esas muertes, es que lanzan una cartulina donde amenazan: aquí los estamos esperando. Se presagia una guerra. De hecho, Roberto, sí, estamos inmersos en esa guerra. Yo no sería tan drástico en decir que, por ejemplo, que una autoridad no ha hecho nada. Entonces, hemos visto que ha habido esfuerzos, pero quizás son insuficientes. Y quizá la industria del terror, ese término del terror, está funcionando con una clara intención de que el ámbito político quede impactado e incluso sometido a esta gente que se mueve en base a acciones que son extremadamente violentas. Sí hay una guerra de cárteles, hay una disputa por el territorio en el sur de Veracruz, en todo el estado de Veracruz, en todo el país. Se siguen golpeando por las plazas, lo vemos en la Ciudad de México, lo vemos en el estado de Veracruz, lo vemos en Puebla, en Michoacán, en el norte del país, en Tamaulipas. Es decir, es una cuestión generalizada que se va quizá a agudizar a medida que avanza el tiempo. Faltan 5 meses para que haya cambio, el relevo ya en el gobierno del estado. Quizá vamos a ver cosas peores de aquí a entonces. ¿Por qué? Porque el grupo que más genera terror es el grupo que manda. Es el grupo que puede enfrentar a las instituciones y puede arrancarles concesiones, espacios con tal de que se pacifique todo, que no es el escenario deseable. El escenario deseable es un escenario donde haya aplicación de la ley y los organismos de inteligencia puedan desmantelar a las bandas, o cuando menos pegarles en sus operaciones financieras, en aquellos que les pueden generar recursos para poder seguir operando. Pero yo sí veo con mucha preocupación que el conflicto político entre Miguel Ángel Yunes Linares y Morena, o sea, López Obrador, Cuitláhuac García y todos los que aparecen en este otro bloque, no permite que todavía se dé el diálogo, a pesar de que ya ha habido de las dos partes disposición. Lo ha dicho Miguel Ángel Yunes Linares, lo ha dicho Cuitláhuac García, hay disposición a dialogar y a empezar a preparar el relevo. Yo creo que la principal agenda se tendría que manejar por la parte de la seguridad, y ahí es donde tienen que platicar ya. Urge que platiquen Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García para evitar que lleguemos a un escenario muy, muy grave, terrible, el próximo 1 de diciembre. Sí, recuerdo en el gobierno de Calderón, del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, cómo los niveles de violencia y de muerte crecieron de manera desmedida, y el discurso precisamente del PRI cuando las campañas electorales era de que ellos iban a hacerlo mejor. Hoy el gobierno de Enrique Peña Nieto va dejando todo un desastre. Fue un tema de campaña. Yo creo que la inseguridad debe dejar de ser un tema de campaña para que todo el sistema político lo enfrente de manera conjunta. No creo que se valga en estos momentos que los partidos que estuvieron en el poder durante mucho tiempo, convertidos en oposición, sigan asumiéndolo como tema de crítica de poder. Es un problema social gravísimo que tiene paralizado a medio país. Lo ha reconocido el propio Alfonso Romo, quien será el jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que varios estados, lo que es Tamaulipas, Michoacán, en el caso de Veracruz y otros estados, están paralizados, así lo menciona él, están paralizados, y mientras no haya seguridad en esos estados, pues el país no va a funcionar de la mejor manera. Realmente se necesita que se incentiven las inversiones, y no se está haciendo, se están ahuyentando. Aquí en la zona, lo que era la parte el proyecto de las zonas económicas especiales, pues esperaba que fuera el gran detonante para más empleos, pero pues la inseguridad no lo deja vislumbrar de esa manera. Muchos negocios están cerrando sus puertas y realmente el ánimo social está deprimido. Eso obviamente acarrea también enfermedades. La sociedad
está aterrada de lo que está pasando. Y si vemos este problema tan grave que se está dando con estas amenazas, deben ser atendidas de inmediato. Creo yo además, Roberto, que aparte de todo genera una depresión en el ser humano. Vivir en condiciones difíciles de incertidumbre, a veces que provoca que la autoestima se vaya al suelo. O sea, es deteriorar la calidad de vida del ciudadano. ¿Qué nos toca hacer? Exigir como lo hemos venido haciendo. Ese voto tiene que contar. El voto fue un voto mayoritario. Yo siempre trato de remitirme al escenario político, porque el escenario político es el que incide en la vida de todo un país, o sea, en diferentes aspectos, en la cultura, en el deporte, en la economía, en la educación, donde lo pongas, el aspecto político tiene que contar. Y una parte de ello fue el voto. El voto fue un voto contundente, mayoritario, a favor del proyecto de López Obrador, a favor de Morena. Se votó 5 de 5. Con ese voto de 5 de 5 es también un voto que debe de exigir el ciudadano que votó y el que incluso votó en contra de ese proyecto, pero que hoy tiene que tener autoridades en las cuales debe sentirse representado, tendrá que exigirle a Cuitláhuac García que a partir del 1 de diciembre asuma lo que va a ser una realidad. Muerto que haya el día 1 de diciembre en adelante es muerto de su administración. Por lo tanto, hay que sentar las bases ya para poder encarar este fenómeno. Yo no creo que Miguel Ángel Yunes Linares quisiera dejar un escenario propiciando la violencia. Yo creo que no va en función de lo que él todo el tiempo en el discurso ha combatido. Pero si en este momento no hay las condiciones como para que los operativos de seguridad puedan enfrentar este fenómeno de violencia que va a empezar a crecer, porque ese es el arma de los cárteles, es el momento de aplicar una estrategia. Por el bien de Veracruz, Cuitláhuac García y el mismo Miguel Ángel Yunes requieren, es obligatorio que ya se sienten a platicar y empiecen a trabajar con un gobierno federal que te va a poner Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal, para poder ir resolviendo el problema. Tiene todas las condiciones Cuitláhuac García de poder sacar adelante este problema, pero hay que empezar a trabajar en él. Con toda esa fuerza que tiene, con todo ese respaldo popular y en aras de esa responsabilidad que tiene con el Estado, con los veracruzanos, Cuitláhuac García Jiménez podría llevar a Miguel Ángel Yunes a sentarse en una mesa y tratar ya el tema de la inseguridad. Yo creo que es muy importante que lo haga en estos momentos, porque en estos momentos puede llevar una continuidad en las cosas buenas que podría estar haciendo este gobierno y conocer las cosas que él considere que puedan cambiar de estrategia, porque realmente la situación es difícil y él debe tener una visión amplia de qué manera va a recibir el Estado en materia de seguridad. Desgraciadamente, los altos índices de secuestros, extorsiones, la violencia generalizada, las muertes que se suceden a diario, por mucho esfuerzo que esté haciendo el gobierno actual, quedan reducidos a que pareciera que no estuvieran haciendo nada. Aunque estén haciendo el mejor de los esfuerzos, realmente los veracruzanos, el pueblo sigue sufriendo los embates de este flagelo tan terrible que es la inseguridad y la violencia, con niveles de prepotencia y soberbia con la que presumen sus armas y que dicen somos impunes, circulamos como queremos. Así es. Ese es el tema en este caso, Mucio. Sí, Roberto. Y el otro que también tiene que ver con el estado de Veracruz, ese incidente que se da en el Palacio de Gobierno, el caso de los empresarios que vienen reclamando su pago de servicios o de productos que ofrecieron y que les compró el gobierno estatal desde los tiempos de Javier Duarte en el gobierno. Tendríamos que poner en contexto varios puntos. Yo diría, Roberto, que aquí se acusa una falta de sensibilidad para tratar el tema. Yo creo que no costaba nada el que hubieran abierto una mesa de diálogo o haberlos recibido, haber platicado con este grupo, que no son todos los empresarios que reclaman algún pago de facturas, es uno que se denomina Empresarios SOS, encabezados por Jesús Castañeda Nevares, quien fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Yo creo que aquí faltó un poco de sensibilidad, había que manejar mejor el tema, mejor hablar con ellos, tratar de darle una salida a su problema, pero también creo que de la otra parte dijeron, ¿es hoy con el gobernador o no es nada?, cuando había una cita que estaba programada para 3 días después. ¿En qué escenario se colocaron? Pues detonó un problema mediático que aprovecharon muy bien algunos medios que traen un resentimiento, traen un golpeteo con el gobierno de Miguel Ángel Yunes. A él le faltó también dar la cara ante este problema y que hubiera podido establecer una línea de comunicación y decirle, yo creo que algunos de esos empresarios tienen toda la razón en cobrar, han acreditado sus facturas, han acreditado que suministraron el servicio o el producto que se les requirió, que lo hicieron con toda la calidad que exigían los términos del contrato, y ellos tienen derecho a cobrar. Los que no tendrían derecho a cobrar es los que les dieron un palancazo para comprarles algo que era innecesario, o segundo, que no cumplieron con los requisitos del contrato. Esos tendrían que haber quedado congelados. Pero a esas alturas, que un escándalo de este tipo desdibuja totalmente al gobierno del estado de Veracruz, y creo que también le ha faltado a los funcionarios de alto nivel de las secretarías del gabinete de Miguel Ángel Yunes dar la cara. Tenían que haber ido cuando menos a explicar y a tomar cada quien, a ver, yo te debo a ti, yo te debo a ti, yo te debo a ti, 3 o 4 secretarios de despacho para poder ir dándole una solución a este problema, y no en el sainete que finalmente pudimos presenciar todos a través de las redes sociales. Mucio, es evidente de que se está imponiendo la idea de que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares dejará en peores condiciones el Estado que como lo dejó Javier Duarte Ochoa. Esa es la premisa. Y esa premisa, creo yo, Mucio, que en el caso de Yunes Linares, él mismo se está encargando de alimentarla y de atizarla. En vez de apagar los fuegos con agua, le echa gasolina. Realmente yo creo que un asesor de Parvulito le hubiese recomendado atender a estos empresarios, pasarlos a su despacho, preguntarles cuáles eran sus quejas, sus demandas de pago, hacer una lista, decirles que les iba a revisar esas deudas y encaminar. Pero el solo hecho, golpeados o no, el solo hecho de haberlos empujado y haberlos sacado de su oficina sin haberlos atendido, pues dio la nota. Y la nota circuló no solamente a nivel local, sino hasta a nivel nacional, y yo creo que muchas de ellas operadas desde el Penal del Norte en la Ciudad de México, que ahí tendrá su principal operador para demostrar que efectivamente Yunes Linares dejará un gobierno peor que el como que dejó el actual huésped de aquel penal, pero que además, Mucio, yo creo que aquí no hay que perder de vista que hay una corresponsabilidad con el partido que lo llevó al poder. Creo que ya es hora también de que los partidos políticos asuman su responsabilidad, y si el Partido Acción Nacional en las próximas elecciones, que son dentro de 3 años, quisiera tener alguna oportunidad, debe de buscar la manera de que su gobernador actúe responsablemente y no deje el Estado peor que como lo dejó Javier Duarte de Ochoa. Fíjate que ahí yo creo que también hay parte de la percepción. El Estado está en una situación crítica a partir, creo yo, desde que Fidel Herrera Beltrán deja el gobierno. Aquella plenitud del pinche poder de la que se habló era un gobierno que era dispendioso, se gastaba mucho dinero en campañas políticas, se desviaban los recursos públicos a las campañas, y al paso del tiempo, bueno, se volvió norma. Entonces el gobierno de Javier Duarte siguió igual. Alcanzamos niveles de deuda pública altísima, de adeudos con los empresarios altísimo, y tenemos un escenario complicado porque en los 2 años de Miguel Ángel Yunes no se pudo recomponer. Se pudo recomponer quizá en el primer año de gobierno en cuanto a renegociar parte de la deuda y tratar de empezar con un nuevo presupuesto. Sin embargo, hoy era tan fácil como haberles dicho, a ver, vamos, ¿cuál es el canal para poder desinflar este problema? Dialogarlo en este momento. Bueno, a ver, ¿quiénes están a punto de pago? Pues fulano tal, que venga el secretario de Finanzas de la cara,
que nos explique en este momento, no, hay que remitirlos a tal fecha. Y también de la otra parte yo vi un poco de cerrazón en el caso, por ejemplo, de algunos de los empresarios, no todos, algunos fueron muy correctos, otros no. Creo yo que si alguno dice, bueno, yo vengo aquí y aquí me quedo y no me muevo de este lugar, obviamente pues tampoco se le iba a permitir el equipo de seguridad de Miguel Ángel Yunes. Son áreas estratégicas, no puedes dejar a dormir, por ejemplo, como ellos pretendían, por eso metieron una cafetera incluso al escenario. Eso fue Alejandro Cosío, que es un panista que en su momento fue coordinador de los diputados panistas, quien es un proveedor de servicios de hemodiálisis, el que dice que se le deben 50 millones de pesos por 2 meses y medio de contrato que tenía con el gobierno del estado, y que finalmente detona. El problema no es quién tiene la razón, sino quién aprovecha mejor el hecho hacia afuera. Y obviamente el que mejor lo aprovechó fue el contrario, el grupo contrario al gobernador. La percepción por redes sociales fue de que el gobernador es cerrado, intransigente, que no supo cómo manejar, que carece de sensibilidad. A ellos les resultó perfecto el tema, y que es el que está permeando incluso en las redes sociales. Sí, y la primera conferencia de prensa que hace después de ese problema es para hablar de la fortaleza de San Carlos. Digo, cuando realmente el tema era responder a esas críticas. ¿Y el comunicado, Roberto? Sí, y el comunicado donde en vez de ver y que se va a revisar esas cuentas, se van a atender, pues prácticamente los hace parecer como que son empresarios que estuvieron envueltos en cobros irregulares. Así es. Y creo que eso no es justo para nadie. Obviamente eso le ha traído muchas críticas. Debe de aceptar Miguel Ángel Yunes Linares que después de haber perdido la elección, su gobierno entró en una crisis política que es la que está viviendo hoy, y que si los asuntos de esta naturaleza, de las demandas y quejas, las protestas populares, no las atiende con sensibilidad, va a terminar peor que como terminó Javier Duarte Ochoa. Sí, totalmente, Roberto. Creo yo el punto aquí es sentarse, enfriar la cabeza, reflexionar, tratar de darle una salida a esto, porque lo van a estar provocando. Eso va a ser una constante. Yo creo que todo el tiempo van a estar mandándole grupos que van a tratar de sacarlo de sus casillas, y se trata de que la gente que tiene, es un aparato de poder inmenso, cada quien debe atender lo suyo y va a tratar de darle una solución a las demandas que son justas, muchas de ellas. Cuando él toma el gobierno, cuando Miguel Ángel Yunes toma el gobierno en sus manos, se hablaba de 5,000 millones de pesos de adeudo con proveedores. Cuando se hace una revisión de todo este caso, se encuentran que la mayor parte, más de 4,000 millones, no se pudo acreditar. Es decir, había empresas fantasma. Se le pagó a mucha empresa fantasma, y otras tenían ya los gastos provisionados como para que fueran pagadas las facturas. Cuando se les indica, se les instruye que acrediten qué fue el bien que suministraron o qué servicio prestaron, muchos de ellos ya no se aparecieron por ahí. Entonces, sí observamos que ahí había mucha paja en todo eso, empresas fantasmas sobre todo, pero ya se hace una depuración con quienes tienes aquí a la mano. Bueno, haz el pago. Simplemente hay que tratar de dar una solución. Y como dijo de manera muy sensata Jesús Castañeda Nevares, si no nos pueden pagar todo, hagamos una calendarización por paguitos, pero vamos a salir del problema. Yo creo que ese es el verdadero hombre sensible, es el hombre inteligente, que sabe que hay una situación complicada, difícil, de recursos. Ok, te la pongo fácil, pero vamos a darle una solución, avancemos. Creo yo que hay que tomarle la palabra a Jesús Castañeda Nevares, y hay que desinflar ese conflicto que no le conviene a nadie. Le conviene a Javier Duarte, le conviene a los duartistas, a la prensa que sea identificada con ellos. No le conviene a Miguel Ángel Yunes, no le conviene ni siquiera a esos proveedores. Ahí hay una vía de solución. Creo que la tendrían que aprovechar, y que también lo apliquen para los problemas que están a punto de generarse, porque van a ser muchos en esta ruta, en ese tramo todavía de 5 meses hasta concluir el gobierno estatal. Sí, serán 5 meses que, si no se tratan los problemas con humildad, que es el ingrediente secreto, diríamos, de los hombres cabales, para estos 5 meses para el gobierno se van a convertir en un infierno. Así es. Dolores de cabeza por todos lados, pero que sí se pueden tratar, si hay sensibilidad social,
y saber que muchos embates efectivamente vendrán operados, pero ahí es donde tendrán la capacidad de gobernar. Y bien dice el refrán popular, y no dice mal, y aplica para todos. No es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Así es, así es. Además, este escenario se puede dar una vez que Cuitlahua García suma el poder y comiencen también a reclamarle pagos. Hay que darle solución a los problemas. Pero es cuestión de que todos se sienten a platicar, los que tienen algo que aportar a este problema, pero Veracruz ya no puede estar en las mismas condiciones. Este problema, que es un problema administrativo, es cosa menor ante la dimensión del problema de violencia que tiene Veracruz y que parece ser que va a ser otro baño de sangre de aquí a que hay cambio de gobierno. Pero esperemos a ver cómo termina. ¿Cómo va a terminar? Pues agradecemos nos haya acompañado y los esperamos la próxima semana en Punto por Punto, análisis y crítica sin censura.